Agradecidos con su audiencia. Pasamos a la segunda entrevista y es acá donde vamos a discutir sobre algunos pormenores planteados por el presidente de la República el día de hoy en la cadena nacional, en donde el mandatario refirió que queda prohibido el tránsito interdepartamental. Alertó a los mercados que de no acatar las medidas podrían ser cerrados por tiempo indefinido y además se sancionarán a los centros comerciales que utilizando normativas para poder hacerse pasar por plazas comerciales han estado abriendo al público y facilitando algún tipo de servicios y venta de bienes a la demanda. También indicó que cuando el tema bancario que el tema bancario ha realizado importantes acuerdos y los hizo públicos junto con altas autoridades del sistema económico guatemalteco. Para analizar sobre estos elementos que ha planteado el presidente esta noche, nos acompaña ya por la vía virtual el doctor Hugo Maúl, economista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Cristian, qué gusto saludarte. Muchas gracias por haber tomado la comunicación. ¿Cuáles son sus primeras impresiones en torno a este endurecimiento de algunas de las disposiciones presidenciales? Mira, Cristian, tengo que reconocer que mi primera reacción viene un tanto del corazón y de la emoción. Ayer tomé mi automóvil y fui a dar una vuelta, un viaje realmente con motivos, objetivos sociológicos, etnográficos, antropológicos. Me fui toda la zona 12, la calzada Petapa, la Taneso Sul, sin bajarme, por supuesto. Bajé hacia Villahermosa, Villacanales, Villanueva. Y la verdad que después de unos 45 minutos de ir manejando, llamé a un buen amigo que es economista y le dije, mira, por favor, explícame qué significa una economía que opera normalmente, porque lo que estoy viendo yo no tiene ninguna distinción a lo que hubiera visto en cualquier otro día sábado en esa parte de la ciudad. El tráfico, todas las tiendas, todos los locales, todos los comercios abiertos, pero cuando digo todos, es todos. Y estoy hablando ya de 2 de la tarde, algunos empezando a cerrar, pero pasé por enfrente de una chicharronera ahí por la colonia Bello Horizonte y los muchachos muy animados comiendo sus chicharrones, su cerveza sin la mascarilla, más adelante una venta de verduras y todo el mundo ahí platicando sin la mascarilla, había un guardia privado cuidando sin mascarilla, sin distanciamiento. Entonces, me pareció a mí que, por un lado, que bueno, pues que hay actividad económica, que bueno que esos negocios se estén abriendo, muchos de ellos con ya alguna clientela, coincide también con que se empezó ya, algunos trabajadores empezaron a recibir ya este bono que el gobierno da para la cesantía laboral, pero en términos generales, Cristian, disculpen que quizás no sea tan racional, pero lo que yo vi ayer es una economía eh, digamos, quizás a medio gas, porque la gente probablemente no tiene todo el dinero que pudiera tener antes, pero en términos de apertura, completamente, completamente abierto. Y digamos, tal vez que estén abiertos, estén cerrados, no es el problema. Yo lo que realmente me costó comprender y me molestó un poco fue que muchas personas, diría yo, más del 30% de la gente que yo vi en la calle, sin tomar ningún cuidado en cuanto al distanciamiento. Me, quedó, me quedaron dos dudas. Número uno es si tenemos un problema de comunicación y de comprensión de la gravedad de lo que está pasando y las medidas que hay que tomar. Y la segunda es qué tan obedientes somos y qué tan acostumbrados estamos nosotros a responder positivamente y acatar las órdenes que se emanan desde la autoridad, independientemente si las órdenes son justas o injustas, si son extremas o no son extremas. Creo que entre una mezcla de falta de comprensión, entre una mezcla de no entender la gravedad del asunto y de cierta rebeldía natural del guatemalteco, yo simpatizo con el señor presidente porque precisamente ayer a las 3 de la tarde yo también estaba mentando madres en términos del poco cuidado de las personas
para contener el contagio. Doctor Maúl, con relación a esto, yo puedo decirle que me sucedió algo similar. Mi mamá vive en el centro, es una persona mayor, me toca ir a dejar al supermercado y he ido al centro capitalino y he visto normal. Y en la zona 1. Entonces mi pregunta es también, esto no tiene nada que ver, o sea, aparte de que las personas no están cumpliendo las reglas y toda la autoridad tampoco está poniendo orden, porque digo, en la zona 12 le entendería, pero en el centro donde están todas las autoridades y los edificios del gobierno, que haya este movimiento, este tráfico, esto es número 1. Y segundo, ¿cómo le hacemos entender a las personas de que si nos sube demasiado, sí vamos a terminar en medidas mucho más fuertes que van a perjudicar aún más a la economía, porque vamos a empezar como en otros países de verdad prácticamente no salir de casa? Sí, Carmina, es que, ¿qué te puedo decir? Cabalmente yo le mandé un WhatsApp a una persona que trabaja en el gobierno y me dice, mira vos, estoy aquí en la zona 1 y pasa exactamente lo mismo. Mira, yo comprendo la necesidad, comprendo que ya vamos casi sobre 55 días de encierro, mucha gente está teniendo el impacto, ya los programas de gobierno empiezan a fluir, pero también estamos viendo cómo los contagios diarios están creciendo de una manera acelerada. Y creo que en este momento es donde quizás tengamos que hacer, sin el quizás, tenemos que hacer el mayor esfuerzo de mantener las disposiciones que se nos ha indicado con tal de no hacer esto mucho más complicado. Yo sí me pregunto si estaremos pasando el mensaje como se debe. En México están usando a esta señora que le llaman Susana, su nombre es Susana, tal vez un poco menos nacional, sino más dirigido a través de dibujos, de símbolos, pero al final yo sí creo que epidemiológicamente no lo sé, pero simplemente viendo la curva, me parece que estamos en una fase de aceleración y ante eso creo que deberíamos ser lo más cuidadosos posibles. Y también entender que vivimos en una sociedad que se ha acostumbrado a vivir en la informalidad tributaria, informalidad laboral, informalidad de todo tipo de procesos y reglamentaciones. Entonces, la informalidad en el sentido de que no se está haciendo nada ilegal en los fines que persigue la actividad, pero sí legal en cuanto a los procedimientos, creo que lo estamos viendo extenderse ya respecto a las medidas que el propio presidente está tomando. Y creo que aquí es una cuestión importantísima. En la medida que nosotros como guatemaltecos no colaboremos, también va a ser mucho más difícil que los mandatarios como políticos vayan a tomar una decisión arriesgada como abrir el transporte público, como permitir otro tipo de actividades. Hoy estaba oyendo un tico en la televisión y decía que la gran diferencia de Costa Rica es que ellos son una ciudadanía que es más consciente y que cuando se le pide que haga determinadas cuestiones que están por su propio bien, que lo hacen. No lo puedo atestiguar, pero sí me queda una sensación rara en el sentido de que no estamos valorando la verdadera gravedad de esto. Podemos estar equivocados, pero estos números de crecimiento de la curva de contagios pues nos deja pensando. Doctor Maúl, ¿cuáles son sus impresiones y la lectura que hace de las disposiciones que hoy el presidente reiteró en torno a la economía? Refirió el diferimiento de pagos a tarjetas de crédito y algunas responsabilidades bancarias y se hizo acompañar precisamente del presidente de la Junta Monetaria, que al mismo tiempo es el presidente del Banco Central, el encargado de la Superintendencia de Bancos, y refirieron precisamente que este tipo de acciones podrían en alguna medida mitigar el impacto económico, por lo menos en la microeconomía. Sí, Cristian, esa es una excelente pregunta que hay que aclarar algunos puntos. Lo primero es la responsabilidad legal, porque ante todo, si uno es cliente de un banco o de una emisora de una tarjeta de crédito y uno firmó un contrato, pues uno tiene la obligación de pagar cuando corresponda. El hecho que los bancos estén dando esta facilidad no quiere decir que uno no deba cumplir con sus compromisos y si uno no los cumple, pues pagar los intereses de moratorios y demás. Digo esto porque hay un grupo importante de la población que está trabajando, que está recibiendo su dinero. Quienes estén recibiendo su dinero y estén trabajando no deben ser motivo, no deben pensar que estos beneficios son para ellos. De hecho, creo que los mismos bancos no lo van a aceptar.
los bancos, estoy casi seguro que cuando hagan sus normativas, estas prerrogativas van a ser contra una demostración fehaciente que la persona perdió sus ingresos, que la persona tiene cerrado su negocio. Entonces, primero, una responsabilidad ciudadana y una responsabilidad legal, que es, si yo tengo deudas y tengo periodos y plazos establecidos, tengo que cumplir con ellos. Número dos, también entender que el dinero no es dinero de los bancos. Los bancos tienen guardado el dinero que nosotros los depositantes llevamos al sistema bancario. Entonces aquí lo importante es entender que yo me hago la bestia y no voy a pagar y todo eso. Al final de cuentas, como población, lo que estamos haciendo es poniendo en peligro a quienes son los guardianes, quienes guardan los ahorros de todos los guatemaltecos. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que el mensaje que mandó el presidente da tranquilidad, pero tiene que entenderse que es para esos casos fehacientemente demostrados que necesitan esto. De lo contrario, primero creo que los bancos bien harían en no dárselo, y ojalá no miremos las redes sociales enojados, inventando madres porque no se los dan, pero si uno no puede demostrar que tiene la necesidad, no habría que tratar de aprovecharse de esto. Y número dos, hay que hacer el esfuerzo realmente para evitar que esta crisis, que es sanitaria, se vaya a convertir en una crisis macroeconómica y financiera. Entonces, estas puertas creo que el presidente las ha manejado, yo creo que prudentemente. También depende de nosotros ser prudente y ser, sobre todo yo digo responsables, pues ni siquiera ciudadanos, sino responsables con las obligaciones que uno adquirió libre y voluntariamente en determinado momento. Doctor Maúl, hay un sector de la población que no son los pequeños comerciantes, sino que son estos pequeños independientes, y me refiero a los pequeños independientes, los que trabajan en las casas, por ejemplo, en jardinería, haciendo reparaciones, etcétera, etcétera. Estas personas están verdaderamente afectadas porque no hay transporte para que se puedan movilizar. Yo sé de ciertas áreas de la ciudad donde, por ejemplo, para movilizarse a donde pueden tener un trabajo de una reparación y cosas así, les cobran, qué sé yo, les pueden salir 100 quetzales, 120 quetzales de transporte. Y estas personas no pueden abrir en su barrio su negocio, sino que tienen que movilizarse a estas áreas. ¿Qué pasa con estas personas que sí son un sector muy golpeado de la economía? Sí, entiendo perfectamente. Te estás refiriendo a los trabajadores por cuenta propia, que son, bueno, ni siquiera eran empresas, es una persona individual que se dedica, qué sé yo, a cortar la grama o que repara abolladuras en los automóviles. Sí, ahí hay un impacto importante. En cierta medida lo que hemos visto, pero esto es anecdótico, es que algunos de ellos han logrado arreglos con vecinos para andar en moto y ese tipo de cuestiones. Este grupo es el grupo realmente mucho más vulnerable porque vende sus servicios, digamos, de casa en casa, de puerta en puerta, y el no poderse trasladar, si es que vivían lejos de donde lo hacían, limita grandemente. Ahí, en la medida que puedan registrarse en las municipalidades como trabajadores informales, podrían recibir el beneficio que el gobierno está ofreciendo. De lo contrario, quedarían sí en una situación de recibir el bono, el apoyo general que el gobierno está dando. Pero también entiendo el riesgo que podría llevar a abrir un transporte público si nosotros como guatemaltecos no tenemos ese cuidado. Ahí es donde yo tengo un problema. Y también tampoco le podemos decir a los señores de los autobuses, miren, vayan ustedes al 20% de la carga, porque claramente a esos niveles estarían perdiendo dinero. No tengo una respuesta, Carmina, entiendo que es complicadísimo, pero al final de cuentas, entre combinación de lo que el gobierno está haciendo, probablemente como sucede aquí en mi pueblo, aquí en la zona 16, Concepción de Aldomas, pues aquí es un pueblo que tiene una organización comunitaria religiosa muy fuerte, estamos apoyándonos entre nosotros a quienes están en esa circunstancia, y así se ha venido haciendo. En otras regiones del país y de la ciudad no lo sé, pero también hay una responsabilidad a nivel los vecinos para con sus vecinos, y esa respuesta voluntaria que al final de cuentas en la historia de la humanidad ha sido esa respuesta voluntaria de las personas, esa caridad que muestran los ciudadanos, quienes le han hecho frente a grandes problemas en el pasado. Doctor Maúl, para ir cerrando esta entrevista, la última referencia que hace el presidente es a centros comerciales que, pues aprovechando
el relajamiento que hubo la semana anterior de permitir a las plazas comerciales la posibilidad de aperturar y atender a público, algunos centros comerciales utilizaron esta disposición y abrieron sus puertas. ¿Qué cabe acá, doctor? ¿Un control más férreo por parte del gobierno o también una autoconciencia y un autocontrol en torno a cumplir con las disposiciones presidenciales? Sí, ese es un cuestionamiento que yo me hacía ayer cuando estaba subiendo la subida de Hincapié, viniendo ahí de Boca del Monte, con un tráfico que iba hacia Boca del Monte como que si hubiera sido un sábado común y corriente. Yo me preguntaba qué hacer, y creo que más que obedecer y no tratar de ver digamos, cómo estar al margen de la ley, no digo en contra de la ley, ¿sí? Ni adentro de la ley, digamos, quienes hacen esto están al margen de la ley, que ni es ni sí ni no, sino es una nebulosa. Yo sí creo que tenemos que ser cuidadosos, porque hay que reconocer a este gobierno que desde el momento que esto empezó, se mantuvieron ciertas industrias esenciales funcionando, se permitió cierta actividad mínima, e incluso bajo la doctrina de la famosa doña Chonita, se permitió también que cierto tipo de establecimientos pudieran operar. Yo creo que también tenemos que poner un grano de arena a los guatemaltecos en cuanto a no extralimitarnos, porque en la medida que lo hagamos, yo tendería a comprender como humano al presidente, en el sentido de que está tomando medidas y decisiones y al final la gente no hace caso. Como juzgándolo desde la perspectiva económico-epidemiológica, podría estar equivocado, pero en términos ya de emociones, que al final de cuentas también son importantes, digamos, se abrió una posibilidad para que este confinamiento no fuera tan fuerte como el que hay en otros países. Se ha permitido cierta actividad, digamos, más que mínima, una actividad respetable de cierto tipo de negocios, mucho la economía informal. Pero si también llevamos esto a nivel de no cumplir absolutamente ni con la responsabilidad mínima de uno, que es andar con la mascarilla y no andarse pegando a las personas que están cerca, ni dándose abrazos, ni saludando, yo creo que eventualmente sería humano el tipo de reacciones que hoy vimos al presidente visiblemente molesto. Entonces tampoco hay que estirar tanto la pita para llevarla que se reviente. Aprovechémoslo y seamos cuidadosos. Agradecemos que haya tomado esta comunicación, doctor Maúl, agradecemos sus comentarios, y a usted que nos ha acompañado esta noche junto con Carmina Valdizán, agradecidos con su audiencia, y seguramente el día de mañana, Carmina, tú estarás ya dirigiendo las entrevistas nuevamente de la Agenda Noticiosa. Estaremos esperando que los ciudadanos tengamos conciencia, en efecto, porque creo que entre mejor cumplamos las medidas, como lo está diciendo el doctor Maúl, yo creo que más rápido se va a abrir la economía. Creo que este tipo de cosas nos retrasan y estamos en una parte crítica de la pandemia que yo creo que es importante, y siempre entendiendo que las personas necesitan pues un sustento diario, ¿no? Pues a usted la recomendación es seguir las instrucciones y cuidarse, que al final es lo que nos puede a todos evitar caer en la pandemia. Muchísimas gracias por su audiencia, muy buenas noches.